Veamos el concepto de soluciones amortiguadoras, buffer o tapón. Son con los tres nombres que se van a encontrar en la bibliografía. Estas soluciones tienen como característica que son capaces de amortiguar variaciones de pH, bien, frente al agregado de pequeñas cantidades, ya sea de un ácido o de una base. ¿A qué nos referimos con amortiguar? Supongamos que yo tengo agua, bien, tengo 1 litro de agua y le agrego 1 mol de ácido clorhídrico. Yo sé que si a 1 litro de agua le agrego 1 mol de ácido clorhídrico, estoy formando una solución que es 1 molar en ácido clorhídrico. Esa solución, si yo le determinara el pH, tendría un pH de, como la concentración es 1 de hidronios, un pH de 0, que quiere decir que sería una solución muy ácida. Un buffer lo que hace, o la propiedad que tiene, la capacidad que tiene, es de que si yo al agua, bien, le agrego buffer primero, formo un buffer, que ya cómo está conformado, formo un buffer y luego le agrego la misma cantidad de ácido, bien, en vez de bajar el pH de 7, que era el agua sola, a 0, como hicimos recién con el ácido clorhídrico, tal vez baje, pero va a bajar muy poco con respecto a lo que bajaba cuando yo le agregaba el ácido clorhídrico sin el buffer. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las soluciones buffer amortiguadoras? Nos sirven para amortiguar cambios de pH y también nos van a servir para ciertos equipos como son los pHímetros. Ya vamos a ver que sirven, lo hemos visto en las clases anteriores, sirven para medir pH. En el caso de los pHímetros nos sirven para calibrar el equipo. Bien, los buffers son de pH determinados. Por ejemplo, yo he puesto unas imágenes. Este buffer pH 4,01. Acá tenemos un buffer pH 10,01. Estos buffers también nos sirven para calibrar los equipos de medición de pH. Entonces, veamos un poquito más en profundidad cómo están conformados los buffers. Primero podríamos clasificar los buffers según su carácter. Obviamente hablamos de su carácter ácido-base. Podemos decir que un buffer puede ser ácido o puede ser básico. Para que un buffer sea ácido, obviamente su pH tiene que ser menor a 7 y va a estar compuesto por un ácido débil, por ejemplo, ácido acético, y su base conjugada, por ejemplo, acetato, que acá tienen los ejemplos, o acá tienen otro ejemplo, ácido carbónico y bicarbonato de sodio. Entonces, siempre lo que tiene que tener en común el ácido que forma el buffer con la solución de su base conjugada, que vamos a ver que es una sal, es el anión. Bien, entonces fíjense acá, ácido acético, acetato de sodio. ¿Qué tienen en común? Lo que está en rojo, que es el ion acetato. Sería la A negativa que tengo puesta acá. Después, en el caso del ácido carbónico y el bicarbonato de sodio, el ion común sería el ion bicarbonato. Ustedes saben que el ácido carbónico lo puedo romper en un protón y bicarbonato. Entonces, siempre para que se forme el buffer, tengo que tener el ácido débil y su conjugado. Vamos a ver que el conjugado, para preparar la solución, el conjugado va a provenir de una sal. Bien, como está acá. ¿Por qué buscamos un ácido débil y no un ácido fuerte? Porque sabemos que los ácidos débiles, al ser electrolitos débiles, forman reacciones, dan reacciones que son reversibles, o sea que yo llevo un equilibrio, por eso tenemos flecha doble acá. Hay un equilibrio entre la disociación del ácido, bien, y su reacción inversa. Esto sería para un buffer ácido. Obviamente que como es un buffer ácido, el pH en el que va a regular estos cambios que dijimos recién va a ser un pH ácido. Mientras que en el caso de los buffers básicos, su pH va a ser mayor que 7 y obviamente si el pH es mayor que 7 va a estar conformado por una base débil y su ácido conjugado. Bien, fíjense que al contrario que acá era un ácido débil y su base conjugada, acá va a ser una base débil y su ácido conjugado. O sea, tiene que estar el par base ácido conjugado, acá estaba el par ácido base conjugada. De igual forma, vemos que la reacción es reversible porque dijimos que era débil. Entonces la reacción de la disociación de la base en agua es reversible. Y tenemos como ejemplo el caso del amoníaco cloruro de amonio. Bien.
Recordemos que el amoníaco, al disolverlo en agua, bien, acá está, forma amonio y oxidrilos. Entonces, acá veo el ion común. Ambas reacciones van a dar como catión el ion amonio. Fíjense que en este caso se libera amonio y oxidrilos. Por eso decimos que el buffer es básico. En cambio, en este caso se libera hidronio y por eso decimos que el buffer va a ser ácido. Entonces, resumiendo, los buffers pueden ser básicos o ácidos. Va a depender si está formado por un ácido débil y su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado. Lo que le da la característica esta de que pueda amortiguar los cambios de pH es que la reacción sea una reacción reversible, en la cual si yo agregar acá, por ejemplo, hidronios, mi equilibrio se va a mover hacia allá, produciendo más ácido débil. Entonces, estos hidronios, que son los que me hacen que se genere una disminución en el pH, al consumirlos, al reaccionar con el anión, bien, forman más ácido débil, que este no hace que se modifique mi pH. Recuerden que lo único que modifica el pH de una solución es la concentración de los iones de hidronios o oxidrilos, en realidad el pH de los iones de hidronio, y el pOH va a ser modificado por los oxidrilos. Entonces, en eso se basa el mecanismo, bien, de cómo funciona, cómo es que cuando yo tengo un buffer y le agrego un ácido, es capaz de amortiguar, de que el cambio de pH no sea tan brusco, sino que sea mucho menor al que yo obtendría si solo tuviera agua y no buffer. Esto que estábamos hablando, fíjense que se ve más claro acá en las imágenes. Yo acá tengo agua pura, bien, su pH 7, mientras que tengo acá el buffer, bien, ahora es un buffer con pH 7. Entonces, lo que vamos a ver es cómo afecta el agregado de la misma cantidad de ácido y de base al agua pura y a cuando tengo un buffer. Cuando yo tengo agua pura y agrego iones hidróneos, si agrego un ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico, mi pH va a pasar, por ejemplo, acá de 7 a 4. Obviamente va a depender de la concentración que agregue. Acá no está especificada, pero en este caso, cuando yo agrego el ácido, pasa de 7 a 4, y cuando agrego la base, pasa de 7 a 10,5. Fíjense que el cambio de pH son más o menos 3 unidades acá, y también 3 unidades y media acá cuando pasa a pH básico. En cambio, si yo tuviera un buffer, en vez de agua, una solución buffer, mismo agregado de exactamente la misma cantidad de ácido y base, en vez de cambiar a 4, cambia a 6,9. O sea, de cambiar de golpe 3 unidades, pasa a cambiar 0,1 unidad de pH. Y lo mismo pasa cuando agrego una base, pasa de 7 a 7,1. O sea, varía en 0,1 unidad el buffer, el pH de la solución, luego el agregado de una base fuerte. Entonces acá yo veo el efecto del buffer. Cuando yo coloco un buffer en vez de agua, lo que hago es darle la posibilidad de que ante un agregado de un ácido fuerte o una base fuerte no se produzcan cambios bruscos de pH. Yo acá he dejado un par de grafiquitas en las que ustedes pueden observar la línea verde, esa recta verde que tienen ahí, dice agua más ácido clorhídrico. La línea azul dice disolución amortiguadora más ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo quiero que veamos acá? Tengo pH versus moles de ácido clorhídrico agregados. Entonces, fíjense qué le pasa al pH en la línea verde, que es cuando tengo solo agua y ácido clorhídrico. Cuando yo voy agregando moles de ácido clorhídrico, ese pH obviamente va a ir disminuyendo, bien, porque voy aumentando la concentración del ácido, por tanto voy aumentando la concentración de iones hidróneos, y eso me lleva aparejado a una disminución en el pH. Bien, y la disminución se ve bien clara y es bastante brusca, pasa de 6 a 1, bien, a medida que yo aumento la concentración del ácido clorhídrico. Aquí falta un menos ahí, es 10 a la menos 6. Fíjense qué pasa si misma cantidad, pero en vez de agua, de buffer, esto que hacíamos acá, la línea moradita me indica que a medida que yo voy agregando ese ácido fuerte, bien, agrego la misma cantidad que agregué para la verde, ahora la agrego acá. Como yo tengo de base al buffer, o sea, voy a estar agregándole al buffer el ácido clorhídrico,
A mismas cantidades, fíjense que el pH se mantiene aproximadamente en 4,7 por ahí. Bien, es muy poquito lo dependiente que tiene. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento en el que ese buffer se va a ligar, le vamos a decir que sobrepaso la capacidad que tiene el buffer. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo enfrentarme a cierta cantidad de moles de ácido clorhídrico de ácido fuerte. Cuando paso esa cantidad, ya el pH, fíjense que varía ahí, y varía más de golpe, como lo hacía cuando tenía agua pura. Entonces, esto que está acá es donde yo puedo ver que mi buffer tenía capacidad para amortiguar hasta esa cantidad de moles de ácido clorhídrico. Cuando me paso esa cantidad, ya mi buffer es como que no da abasto para amortiguar la cantidad de moles de ácido clorhídrico. ¿Qué pasa ahora? Mismo caso, pero agregando una base. Obviamente, si estoy agregando una base, el pH debería, como pasa acá, aumentar a medida que aumento la concentración de la base. Acá tenemos agua más hidróxido de sodio. Acá tenemos la gráfica de qué pasa si en vez de agua colocamos buffer o solución amortiguadora. Nuevamente, el pH se mantiene constante. Sí está bueno que vean acá que el pH se mantiene constante y constante cercano a 4. Este pH de acá es más o menos el mismo que el que tengo acá. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un buffer ácido y agregarle una base. Es lo que está pasando acá. Tengo un buffer ácido que le agrego un ácido y acá un buffer ácido que le agrego una base. Entonces, ¿qué puedo ver acá? Tengo pH versus moles de hidróxido de sodio agregado, de base agregada. Curva verde, agua más hidróxido de sodio. Curva naranja, disolución amortiguadora buffer más hidróxido de sodio. ¿Qué se ve acá? Que cuando yo agrego al agua el hidróxido de sodio, el pH varía con mucha pendiente, o sea, varía muy de golpe, digamos. El salto es bastante grande, de 8 a 14. Mientras que a mismas cantidades agregadas a un buffer, prácticamente no hay salto hasta que llegamos acá y hay un pequeño salto. Pero fíjense que inclusive hasta acá, el pH máximo al que llego es casi 6, bastante menos de 6, mientras que acá llego a un pH de casi 14. Entonces yo ahí veo el efecto que tiene el buffer. Amortiguar el pH y mantenerlo cercano a un valor. Vamos a ver cuál es ese valor al que se mantiene cercano. Les adelanto que se llama pKa del ácido. Y nosotros vimos, cuando vimos ácidos débiles, que el pKa de un ácido débil es el menos logaritmo del Ka de ese ácido. Entonces, conociendo el pKa del ácido que forma mi buffer, yo puedo saber aproximadamente a qué pH va a estar amortiguando ese buffer. Bien, veamos un poquito cómo funciona esto de que amortigua el pH. Fíjense que yo acá tengo una... Voy a poner un colorcito. Acá tengo un ácido débil que reacciona con agua, bien, para provocar la producción del anión y el ion hidróneo. Y acá abajo voy a tener la sal que tiene en común el anión, bien, por eso estamos formando un buffer. Tengo que tener el ácido débil y la sal que contenga el mismo anión, bien, es decir, su conjugado. ¿Qué pasa? Las sales, como hemos visto hasta ahora, son electrolitos fuertes. Por eso, acá pueden ver ustedes que tengo una sola flechita acá, mientras que la de arriba es doble. Y está bien porque la de arriba es la reacción de ionización de un ácido débil, que es reversible, mientras que la de abajo es la reacción de ionización de una sal, que al ser un electrolito fuerte, es irreversible. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona gracias a que, dado que se dan estas dos reacciones en paralelo, yo voy a tener un anión en común. ¿Bien? Se llama efecto del ion común. Este ion común, que es en este caso el anión, porque puede ser un anión o un catión, va a depender si el ácido es básico, si el buffer es básico o ácido. En este caso me doy cuenta que es un buffer ácido porque está liberando hidróneo. Bien, y partí de un ácido débil. Entonces, el mecanismo por el cual el buffer es capaz de amortiguar cambios de pH, digámoslo de alguna otra forma, de consumir los hidróneos que yo agregue, agregando un ácido fuerte, lo hace a través del siguiente mecanismo, que es el método del ion común.
¿Qué pasa en este método? Yo lo que digo es, bueno, tanto el ácido como la sal me provocan aniones, en este caso le hemos llamado A. Piensen si quieren el ácido acético, serían acetatos, ¿bien? O en los bicarbonatos, en el ácido carbónico, bicarbonatos. Entonces, cuando yo agregue, por ejemplo, agregue una base fuerte, supongamos hidróxido de sodio, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar agregando oxidrilos. Esos oxidrilos van a reaccionar con los iones hidronio y me van a provocar una neutralización. Quiere decir que los oxidrilos que yo agregue mientras tenga hidronio se van a neutralizar produciendo agua. Entonces esa es la forma en la que reaccionaría frente a una base fuerte. Por eso cuando yo agrego una base el pH no cambia de golpe, porque esos oxidrilos que yo voy agregando se van reaccionando con el hidronio formando agua, y eso hace que no varíe mi pH. Fíjense, cuando yo haga eso voy a consumir hidronios, entonces al final de mi sistema yo voy a obtener mayor cantidad de aniones. ¿Por qué? Porque el equilibrio se va a mover en este sentido. Si yo estoy consumiendo hidronios como si los estuviera sacando porque los estoy haciendo reaccionar con los oxidrilos, esta reacción se va a mover en el sentido directo, formando más aniones y más iones hidronio para que reaccionen con los oxidrilos. Eso es en el caso de que agregue una base. ¿Qué pasa si agrego un ácido? Voy a borrar lo anterior. Si yo agrego un ácido, por ejemplo ácido clorhídrico, voy a estar agregando más iones hidronio. Si estoy metiendo hidronio, ¿qué va a pasar? Lo va a querer consumir. ¿Cómo lo consume? Reaccionan hidronios con el anión para formar este ácido, que es un ácido débil, supongamos ácido acético, ácido carbónico, el que ustedes quieran. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos hidronios, que son los que me generan a mí el pH en sí, que es que haya acidez, si yo estoy metiendo hidronios, estoy moviendo este equilibrio hacia allá. Para mover el equilibrio hacia allá, va a hacer falta que el hidronio que entró extra, acá estamos entrando hidronios que vienen del ácido clorhídrico, esos hidronios que entran extra reaccionan con los aniones, que como esos hidronios entraron extra, bien, voy a tener una cantidad de hidronios mayor que la de los aniones que tenía. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a consumir aniones de los que produce la sal para ir hacia aquel lado. Entonces va a terminar transformando iones hidronio, que son los que me disminuyen muchísimo el pH, a un ácido débil y en forma molecular, el cual no me varía en nada el pH. En eso es en lo que se basa el mecanismo por el cual los buffers regulan el pH. Algo parecido pasa con los buffers básicos, como es en el caso del buffer de amonio, o sea, de cloruro de amonio, amoníaco. Entonces, lo que nos quedaría es entender cómo es el cálculo del pH al cual el buffer va a estar regulando aproximadamente, y para eso necesito entender cómo calcular concentración de hidrógeno. Fíjense que hasta ahora, para todo lo que tiene que ver con pH, la fórmula siempre es la misma. pH es el menor logaritmo de la concentración de los iones hidronio. El problema es determinar esa concentración de los iones hidronio. Depende con qué sustancia estemos trabajando, va a ser cómo calcular esa concentración. Lo hemos visto para ácidos débiles, lo hemos visto para ácidos fuertes, lo hemos visto para sales, para hidrólisis ácidas. Y ahora vamos a ver cómo se calcula para el caso de los buffer. Veamos que eso mismo que dijimos recién de cómo actúa el buffer al agregado de un ácido o una base débil. Veamos que acá está un poco más claro en lo que es las reacciones. Dice, las soluciones amortiguadoras son capaces de mantener su pH en valores aproximadamente constantes, aun cuando se agregan pequeñas cantidades de ácidos o bases. Voy a agregar yo ahí, sobre todo de las fuertes, que son las que más nos importan, porque son las que más provocan variación del pH. Entonces yo acá he colocado la reacción de ionización del ácido débil, que es la que se da en el buffer, y tengan en cuenta que si bien no he puesto acá la de la sal, lo he hecho para que sea un poco más simple de ver. Esta concentración de aniones que tenemos
esta que está acá, la A-, va a ser la que aporte los aniones que se produjeron por la disociación del ácido, más los que aporten los aniones que se produjeron por la disociación de la sal. Entonces voy a tener mucho más aniones que iones hidróneo. Bien, eso es para que entendamos cómo funciona el buffer. Entonces, ¿qué me dice acá? La disolución buffer debe contener una concentración relativamente grande de cada uno de los integrantes del par conjugado. ¿A qué se refiere? El par conjugado sería HAA, o sea, ácido débil y su base conjugada. ¿Por qué tienen que ser grandes estas concentraciones? Porque es lo que va a permitir tener una mayor capacidad para cuando yo agregue, por ejemplo, hidróneos que provienen de un ácido fuerte, los pueda amortiguar. Bien, si yo no tengo las cantidades necesarias de este, cuando agregue, por ejemplo, iones hidróneos, no voy a poder hacer que el equilibrio se desplace hacia allá formándome un ácido débil. Entonces acá tenemos, dice, la especie ácida del sistema buffer puede reaccionar con los iones oxidrilos que se le añaden. Entonces, supongamos que yo agrego a mi buffer hidróxido de sodio. Voy a estar agregando, en fin, oxidrilos. Cuando yo agrego esos oxidrilos van a reaccionar con los iones hidróneos, con esos iones hidróneos que están ahí, y me van a producir agua. Esto es la reacción de neutralización en la que obtengo agua. Ahora, al hacer eso, ¿qué va a pasar? Estoy transformando hidróneos que me generaban variación en el pH, una disminución en el pH, los transformamos a agua, que sabemos que el agua tiene igual concentración de hidróneos que de oxidrilo, entonces no me va a modificar el pH. O me lo va a modificar muy poco si esta reacción se desplaza un poquito más hacia alguno de los lados. Ahora, ¿qué pasa con la especie básica? Bien, la especie básica en el buffer va a ser este A-, porque es el conjugado, es la base conjugada del ácido acético o del ácido que tenga. Entonces, esa base, cuando yo agregue un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, va a reaccionar con los iones hidróneos, bien, y va a transformar esos iones hidróneos en un ácido débil, que lo bueno es que este ácido débil, ustedes saben que para que se genere una variación en el pH, el que tiene que estar presente es el hidróneo. Si yo transformo hidróneo a este ácido débil y agua, lo estoy transformando a dos moléculas que no me hacen variar el pH. Entonces, de esa forma es como el buffer amortigua los cambios de pH cuando yo agrego ya sea una solución ácida o una solución básica. Ahora, el valor que va a tener, el valor del pH al cual va a regular una solución buffer, se calcula aplicando una ecuación que llamamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque son estas dos personas, bien, este Henderson, este Hasselbalch, los que crean la ecuación para cálculo de pH de buffer. Tranquilamente podríamos hacer el cálculo del pH como venimos haciendo todos los equilibrios previos, bien, planteando el equilibrio de lo que pasa con la sal, el equilibrio del ácido, la disociación de la sal, y ver cómo se modifican las concentraciones cuando yo agrego un ácido o una base. Esa es una opción. La otra opción es ocupar estas ecuaciones, que son un poco más simplificadas, más fácil de utilizar, y que lo que dice es que el pH del buffer solo, o sea, la mezcla de el ácido débil y la sal, va a ser igual al pK del ácido, o sea, menos logaritmo del Ka del ácido, en este caso del ácido débil, menos el logaritmo de la concentración del ácido débil sobre la concentración de la sal. Estas concentraciones son las concentraciones que tenían cuando yo los mezclé antes de formar el buffer. Quiere decir que el pH de un buffer va a depender de la relación que hay entre las concentraciones del ácido y la sal y del pK que tenga ese ácido. ¿Qué decimos? Que los buffers regulan el pH en un valor cercano al pK del ácido. ¿Por qué? Si yo igualo concentraciones, yo les digo mezclo un ácido acético 1 molar con un acetato de sodio 1 molar, me va a quedar 1 sobre 1. O sea que esto me va a quedar 1, el logaritmo de 1 es 0, quiere decir que este término no me va a afectar a mi pH. Entonces, si yo preparo un buffer que tenga iguales concentraciones de el ácido que de su base conjugada, o sea la sal, voy a obtener un pH, va a regular en un pH cercano al valor del pK del ácido, bien, que es el menos logaritmo de la concentración de los iones, el menos logaritmo de la constante si es K del ácido débil. Ahora, sabemos que tenemos buffer ácido y buffer básicos. Para los buffer básicos aplicamos una ecuación que es muy parecida, nada más que cambiamos pH por pOH.
pK por pKb, porque vamos a trabajar con una base débil. Y trabajamos con el menos logaritmo de la concentración de la base débil sobre la sal. Bien, cambiamos todo lo que era ácido acá por base. Y ahí vamos a calcular el pOH del buffer, el cual después, para poder calcular el pH, vamos a tener que hacer 14 menos ese valor. Bien, un poquito para entender de dónde viene la ecuación previa que acabamos de ver, la de Handelson-Hasselbalch. Acá yo les dejo el planteo de las dos reacciones, la reacción de disociación del ácido, la de la ionización de la sal. Y vemos que si yo planteo una constante de acidez K, obviamente para esta reacción, porque esta no tiene constante de equilibrio, porque es una reacción irreversible, yo planteo la constante de equilibrio para esta reacción, y que voy a poner concentración de aniones por la de hidronio, bien, que son mis productos, dividido en la concentración de mi reactivo, que es el ácido débil. No pongo el agua, pues está dentro de la constante. Ahora, ¿qué pasa? ¿A dónde interviene acá la sal? Y bueno, sabemos que esta concentración de aniones va a ser la que produce este más la que produce este. Es como decir que yo arranco en tiempo cero con una concentración de ácido débil tal, no sé, 5 supongamos, y con una concentración de aniones que es la que me proveería la sal. En tiempo de equilibrio voy a tener la que me dio la sal más la que produjo la ionización del ácido. Bien. Ahora yo de acá lo que podría hacer es despejar esta concentración de hidronio, que es lo que me interesa para poder calcular como siempre el pH. Despejo y me queda que es K por la concentración del ácido débil dividido en la concentración de los aniones. ¿Qué deberíamos hacer? Decir que esta concentración de aniones, como dijimos recién, es la de la sal más lo poquito que me puede llegar a producir el ácido, porque es un ácido débil. Entonces, a modo de facilitar el cálculo, lo que hacemos es decir, bueno, consideramos esta concentración de aniones como la concentración de aniones que me produce la sal, y por eso ponemos que esa concentración de aniones, considerando que la sal me libera un anión por cada mol de sal, considero que la concentración de la sal va a ser igual a la concentración de los aniones. Bien, es como que desprecio, digo, bueno, lo que me produce acá el de arriba, es muy poquitito con respecto a este de abajo. Entonces, bajo esa salvedad, es que aparece la ecuación de Handelson-Hasselbalch, porque ¿qué hace? Me dice, bueno, tengo esto, lo que obtuve el despeje. Si yo aplico menos logaritmo a ambos miembros, yo sé que el menos logaritmo de los iones hidronio es pH. El menos logaritmo de Ka es pK. Y el menos logaritmo me va a quedar de la concentración del ácido sobre la de los aniones. Reemplazo eso por concentración de ácido débil, que sería lo mismo, pero acá en los aniones por concentración de la sal. Y ahí puedo determinar el cálculo del pH para mi buffer. Tengan en cuenta que acá se ha hecho distributiva del logaritmo, porque yo tenía el logaritmo de todo esto. Entonces he hecho la distributiva del logaritmo para que me quede el logaritmo de K, que yo sé que es pK. Así se llega a la expresión de cálculo de pH según Handelson-Hasselbalch, que también la podemos transformar como recién a la de pOH para buffer básicos. Veamos ahora que si bien me dice que es la concentración del ácido sobre la sal, como estas concentraciones, si ustedes lo piensan, tienen que pensar en cómo se formó el buffer. Yo el buffer lo voy a formar mezclando un ácido débil, acá yo he puesto un ejemplo con números para que sea más visible, un ácido débil, 30 mililitros de un ácido débil, 1 molar, que lo mezclo con 100 mililitros de una sal, obviamente tienen que tener el iodo en común, concentración 0,5 molar. ¿Qué quiere decir? Que si yo mezclé estas dos cosas, obtuve en la mezcla final un volumen total y una cantidad de moles totales de ácido y de sal. Entonces, ¿yo qué digo? Que esa concentración de ácido débil y esa concentración de sal es la concentración que hay en este vaso, en mi vaso final cuando ya mezclé todo. Entonces, si yo quiero calcular concentración de sal, debería sacar los moles de sal que me aportó este, o sea 0,5 por 0,1 litro, ahí saco moles de sal, y tengo que sacar los moles de ácido débil que me aportó este,
0,03 litros por 1 molar me va a dar los moles de ácido débil. Esa cantidad de moles van a estar en un volumen final que son mis 130 mililitros. Esas son las concentraciones que yo tengo que aplicar acá. ¿Qué hacemos normalmente para evitarnos recalcular las concentraciones cada vez que yo le agrego algo al buffer? Sacamos los moles de ácido, sacamos los moles de sal y en vez de trabajar con concentraciones, trabajamos con moles. No es por capricho, es porque matemáticamente sabemos que la concentración del ácido débil en el buffer va a ser los moles de ácido sobre el volumen del buffer, estoy sacando molaridad, y abajo los moles de la sal sobre el volumen del buffer. Entonces, como en ambos casos divido volumen del buffer, puedo simplificar y me queda una expresión más sencilla a la hora de calcular, en la que ocupo directamente moles del ácido débil y moles de la sal que están presentes en ese buffer. Acá lo podemos hacer con el ejemplito que tenemos. Nos faltaría el dato de qué ácido débil han usado para saber el K. Si supusiéramos un ácido acético, K 1,8 por 10 a la menos 5, bien, podría sacar pK como el menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5 y reemplazar acá moles de ácido débil 0,03, moles de la sal 0,05 y sacar el pH al que aproximadamente va a tratar de amortiguar mi buffer. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Nosotros recién dijimos que el cálculo del pH de un buffer solo, o sea, el pH de la solución esa que se va a producir de mezclar el ácido débil y su sal, en las concentraciones que definamos, me va a dar un cierto pH. Ese pH es el pH del buffer solo, antes de agregarle nada. Ahora vamos a ver qué pasa si ese mismo buffer que formé, ahora le agrego un ácido fuerte o una base fuerte. Entonces, si yo agrego una base fuerte, ¿qué va a pasar? Los moles que yo agregue de base fuerte van a reaccionar, o sea, esos oxidrilos que yo agregue, van a reaccionar con los hidronios que tenía en mi buffer. Entonces lo que yo digo es que voy a restar los moles de la base fuerte al ácido débil. ¿Por qué pasa eso? La reacción que teníamos nosotros era el ácido débil más agua en equilibrio con iones hidronio más aniones. Estos aniones provenían de la sal y del ácido. Entonces, si yo estoy agregando una base fuerte, lo que va a pasar es que estos hidronios van a reaccionar con los oxidrilos que yo agregue y por lo tanto se van a consumir. Si se consumen, van a hacer que mi equilibrio tienda a ir hacia allá para generar más. Por eso decimos que son los moles de ácido débil, los moles de este ácido, menos los moles de base fuerte que yo agregué. ¿Se entiende? Le resto porque cada vez que yo agrego un oxidrilo se va a comer un protón, va a reaccionar con el protón y van a dar agua. Cuando eso pase, mi equilibrio se va a mover para formar más hidronios porque se consumió y me va a estar consumiendo mi ácido débil. Por eso resto arriba y sumo abajo. ¿Por qué sumo abajo? Y cada vez que yo produzca, porque se fue hasta acá, produzco un hidronio para reparar la pérdida del anterior, también voy a producir un anión. Entonces va a aumentar la concentración de los aniones que le hemos llamado nosotros moles de sal porque dijimos que eran los que prevalecían en la solución. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando el buffer sigue siendo ácido, pero yo le agrego un ácido fuerte, o sea, agrego algo de lo mismo, por decirlo así, del mismo carácter. Fíjense qué pasa acá. Al ácido débil le sumo los moles de ácido fuerte, que acá se los restaba. ¿Por qué va a pasar esto? Y volvemos a hacer el estudio de la reacción. Tengo el ácido débil, bien, que es este HA. Me dice que le suma ácido fuerte. ¿Por qué? Porque cada vez que yo agregue, voy a borrar un poquito para que no... Yo ahora lo que voy a estar agregando, lo voy a poner con otro color, son más iones hidróneos. Estos son los que vienen de afuera, los que yo estoy agregando con mi ácido fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Para poder consumir esos hidróneos, va a tener que ir hacia allá la reacción, por lo tanto va a consumir
aniones más el hidrógeno para formar más ácido. Por eso se le suma los moles de ácido fuerte a los moles de ácido débil. Porque por cada mol de ácido fuerte que yo agregue voy a estar aumentando un mol de ácido débil. Y para que eso pase, tienen que consumir aniones. Y dijimos que estos aniones yo lo veo acá como molaridad de la sal o como moles de la sal. Por eso le voy a estar restando acá. Así es como se piensan estas reacciones. Si alguien prefiere no pensar y estudiarlas de memoria, que también es una opción, para mí no es la mejor, pero es una opción, ¿con qué lo pueden asociar o qué regla mnemotécnica pueden usar? Voy a borrar todo para que no se me haga. Fíjense, siempre que yo agrego de lo mismo, que sería este caso, perdón, si yo tengo un buffer ácido y le agrego un ácido fuerte, sumo porque va a aumentar la cantidad de ácido. Y si arriba sumo, siempre abajo resto. Acá, ¿qué pasa? Como es distinto, entonces al ácido le voy a restar porque va a reaccionar con la base y se va a consumir. Y a la sal, si arriba resto, siempre abajo sumo. Todo esto que hemos visto acá arriba es para cuando trabajo con un buffer ácido. O sea, un buffer que tiene o que regula su pH cercano a, o sea, a un valor que sea menor a 7. ¿Qué pasa cuando el buffer regula el pH cercano a un valor, mayor a un valor de 7, o sea, un pH de un buffer básico, un pH con buffer básico, un buffer básico con pH básico? ¿Qué pasa acá? La ecuación cambia un poco, dijimos que la de Henderson-Hasselbalch se transforma en esta para trabajar con los datos del buffer básico. Voy a ocupar pOH, pKb y menos logaritmo de la concentración de la base sobre la sal. Esto es exactamente lo que vimos recién en la diapositiva anterior. Ahora, ¿qué pasa? Acá calculo pOH del buffer solo. Cuando le agrego una base fuerte, como estoy agregando de lo mismo, es buffer básico y le agrego más base, sumo arriba, y si sumo arriba, abajo resto, y acá pasa lo contrario. Como estoy agregando un ácido fuerte, le resto a la base, le sumo a la sal. Lo que yo voy a determinar acá, tengo que tener cuidado que es pOH. En ambos casos, pOH. Entonces, después de calcular pOH, voy a calcular pH como 14 menos el pOH. Estas son todas las fórmulas que vamos a usar de buffer. Les recomiendo que trabajen siempre en moles porque es mucho menos probable que cometan error. Con las concentraciones se puede trabajar y es lo ideal, pero suelen cometer errores en no recalcular las concentraciones cuando yo agrego un ácido, una base fuerte o lo que sea al buffer. Algo a tener en cuenta es que, supongamos este buffer, por más que este buffer, cuando yo calcule el pH, me dé un pH de, supongamos, nos demos un valor cualquiera. Supongamos que me da que el pH del buffer, como es básico, es, qué sé yo, 8. Ese es el pH del buffer solo. Cuando yo le agrego un ácido fuerte, no pueden esperar, al menos que sea muchísimo, el ácido que agrego, que no es normalmente lo que se hace, yo no puedo esperar que este pH se convierta en un pH ácido. Se supone que el buffer lo que hace es mantener el pH cercano al valor de su pH original. Entonces, si mi buffer solo es pH 8, cuando yo agrego un ácido fuerte, sí, obviamente va a bajar un poquito, pero nunca va a llegar a ser, no sé, pH 3. Esto no. Va a seguir estando cercano al pH 8 y no va a estar mal. Ustedes van a decir, bueno, pues si agregué un ácido, ¿no debe ser un pH ácido? No, porque se supone que el buffer lo que hace es esto, amortiguar el pH para que se mantenga cercano a el pK del ácido, o en el caso de los buffer básicos, va a ser cercano a el pK, esto escúchenlo bien porque se pueden confundir, al pK del conjugado de la base que usaron. Supongamos acá, si yo voy a usar el amoníaco, su base conjugada, su ácido conjugado, ¿quién sería? El amonio. Entonces, el pH del buffer no va a estar cercano al pKb, porque estamos calculando pOH, sino que va a estar cercano al pK del conjugado de la base. O sea, en este caso, si fuera el amoníaco, el conjugado sería el amonio. Que acá es más fácil. Uy, perdón.
que acá es más fácil porque nosotros sabemos que el pH, por lo que dijimos recién, siempre el pH del buffer va a estar cercano al pK del ácido que ocupé, por ejemplo acético, carbónico, el que fuera. Entonces, para yo poder formar mi buffer y elegir qué ácido o qué base voy a ocupar, me voy a basar en que yo, conociendo el pK, porque se lo saco de tabla, voy a buscar algún ácido o alguna base que tenga el pK o el pKb cercano al valor que yo quiero amortiguar. No sé, quiero amortiguar en cerca de 5, el pK del ácido acético es 4,75. Bien, el pK del ácido acético es 4,75. Entonces elegiré ese ácido y veré cómo modifico las concentraciones para que su pH final sea cercano a 5. Bueno, eso es lo que quería más o menos comentarles con respecto, porque por ahí cuando hacen las cuentas después se pierden y me dicen, bueno, si estoy agregando un ácido fuerte y el buffer es básico, ¿me debería dar igual un pH menor que 7? No. Se supone que los pH, que los buffers básicos regulan cercano a un pH mayor que 7, por eso es básico. Y siempre que yo agregue una base fuerte, mi pH va a tender a aumentar. Bien, no es que va a quedar por encima de 7 siempre, pero va a tender a aumentar. En este caso, si el original era 8, bueno, capaz que acá cuando agrego una base fuerte va a ser 8,1. Mientras que acá, que el buffer era ácido, supongamos que fuera 4,75 el pH del buffer solo, cuando yo agrego una base, también va a aumentar, pero no va a pasar de 7, va a aumentar de 4,75 a 4,78, 79, 4,80. Bien, va a seguir siendo ácido, pero aumentó un poquito porque yo agregué una base. Entonces, ojo con eso, después hagan cálculos para que ustedes entiendan esto que estoy diciendo yo. Pero no se asusten cuando al agregarle un ácido fuerte a un buffer básico, por ejemplo, obtienen un pH que sea básico. Está bien, porque está regulando el buffer, el pH. Como para cerrar el tema de buffer, acá vamos a ver un pequeño, no es resumen, pero son características de las soluciones amortiguadoras o buffer que por ahí me ayudan al momento de seleccionarlas y de entender cómo trabaja. Lo primero que me dice es que el pH del buffer va a depender del Ka y de la relación entre las concentraciones del ácido y la sal. Bien, diciendo que la sal es la base conjugada. Esto viene directamente de la fórmula de cálculo de buffer, que me dice que el pH va a ser igual a pK menos el logaritmo, y acá vienen, de las concentraciones del ácido sobre la sal. Algo que no he dicho, y que lo pueden llegar a ver en alguna bibliografía, así que lo vamos a decir, es que esta ecuación yo la puedo escribir así, o puedo poner que el pH es igual al pK más el logaritmo, y acá viene el cambio, como cambié de signo acá, también cambio el orden del cociente y voy a poner concentración de la sal sobre la del ácido. Yo particularmente ocupo esta, pero cualquiera de las dos me da el mismo resultado. Consejo, apréndanse una sola para no confundirse. Ahora, sigamos con lo que decía Calite. Dice el pH depende de Ka, bien, acá está, de Ka, y de la relación entre las concentraciones del ácido y la sal. Que dijimos que si para un buffer ácido yo hago que esta relación sea 1, o sea, iguales concentraciones de ácido y de sal, este logaritmo, todo esto va a ser 0, entonces mi pH me va a quedar igual al pK. Por eso dice que depende del Ka y de la relación de las concentraciones. Otra cosa a tener en cuenta es que la capacidad amortiguadora, o sea, hasta cuánto le voy a probar yo de ácido de base fuerte, sin que varíe mucho el pH, va a depender de la cantidad de ácido o base que se puede agregar. O sea, la capacidad amortiguadora en realidad es la cantidad de ácido o base que se puede agregar a un buffer antes de que el pH comience a cambiar de un modo apreciable. ¿Qué significa esto? Mientras más concentración de aniones y de ácido tenga, o sea, de sal y de ácido tenga, tengo más capacidad para amortiguar las cantidades de hidrógeno que vengan, que agregue, o de hidróxido. Bien. Entonces, yo acá podría poner 5,5, 1,1, 0,0. Bueno, 0,0 no, pero 0,5, 0,5.
¿qué es lo que va a cambiar en mi buffer? Porque yo digo, bueno, si pongo 1, 1, esto se va a hacer 1 y logaritmo de 1 es 0 y no me va a afectar. Si pongo 5, 5, esto se va a hacer logaritmo de 1, no me va a afectar. Entonces, ¿en qué cambia que yo aumente la cantidad que tengo de iones y cationes? En que voy a tener mayor capacidad. El pH va a ser el mismo, pero voy a tener mayor capacidad. Voy a poder agregar más ácido o más base fuerte y seguir amortiguando. Es lo que explica un poco más acá abajo. Dice, ¿de qué depende la capacidad amortiguadora? Del número de moles de ácido y sal, esto que hablábamos acá. Deben ser altos para que la capacidad también lo sea. Mientras más aniones, bien, mientras más aniones tenga, recordemos que la reacción era esta. Agua más el ácido débil que me da aniones más hidróneo. Mientras más aniones, o sea, concentración de la sal tenga, y más ácido débil tenga, yo voy a poder agregar mayor cantidad de hidróneos o mayor cantidad de oxidrilos. Va a tener más capacidad. Una regla que hay dice que el cociente sal-ácido, el cociente entre la concentración de la sal y la del ácido, para una capacidad alta ha de ser próximo a 1. Bien. Si es menor a 0,1 o mayor a 10, no es eficiente. O sea, tiene que ser grande, pero no mucho más que 1. La mayor eficiencia de un buffer se da cuando el pH es igual al pK. ¿Por qué? Porque ahí decimos que la concentración del ácido sobre la sal va a ser 1. Por eso el menos logaritmo se hace 0 y me queda directamente pH igual a pK. Por eso se dice que los buffers regulan a un pH cercano al valor de pK del ácido. Recuerden que si el buffer es básico, va a ser en un pH cercano al valor del pK del ácido conjugado de la base que yo usé. Por ejemplo, si es amoníaco, su conjugado es el amonio, entonces va a estar cercano al pK, pero del amonio. Bueno, con eso terminaríamos buffer. Yo he cargado también unos ejercicios resueltos, así que la idea es que ustedes puedan ver este video las veces que quieran hasta que entiendan el tema y nos sacamos las dudas en consulta como siempre.